Es que los amigos van y vienen, la gente llega a tu vida y desaparece de ella cuando menos lo esperas. Y cuando se tiene a un amigo de verdad, pues hay que apreciarlo, ¿verdad, Paco? Sí, sobre todo cuando... No, es que a mí me ha pasado y me pasó hace poco. De hecho, creo que podemos hablar de eso. Me pasó hace poco que tuve que decirle a una persona, le dije, ¿sabes qué, morre? Yo hasta aquí llego. Porque siempre que nos vemos, nomás estamos hablando de ti. Y yo tenía como unos 10 años de conocer a la persona. Y me acuerdo que a lo mejor yo estaba estresado, no sé, pero sí fue como una onda de ya estoy hasta la madre de que siempre que nos vemos o hablamos, nada más tenemos que estar hablando de ti. Y le dije, ahí nos vemos, sobres. Y ya dejé de hablarle. Pero la verdad me tardé como en tomar la decisión porque dije, ¿estoy bien yo o estoy mal yo? O sea, es como siempre antes de tomar una decisión o cuando estás en una postura, llegas a una postura, no sé si les pasa que hay un momento que te cuestionas si estás bien o estás mal. Y a mí me pasó que tuve que pensarlo un buen de tiempo porque dije, ay, pinche vato exagerado, a lo mejor hay gente que necesita ser escuchada y hay gente que necesita hablar, ¿no? Pero yo dije, ¿y cuándo voy a hablar yo con ella o con él o con ella, ¿no? Y dije, pinche relación, esto era muy tóxico ya. Sí, coincido. De ese tipo de personas que son yoyos, solo se preocupan por hablar de lo que les sucede Sí. de lo que les sucede a ellas y me pasa esto, tengo esto, me duele esto y tengo que hacer esto y en qué momento se comparte en el discurso, en el platicar con el amigo, con la amiga, lo que te pasa a ti también, ¿no? Sí, Porque es tan importante como el de todos. sí, sobre Pues todo mira, porque, yo por el contrario. pues a mí me vale madre lo que ustedes piensan. Y como dicen en Monterrey, No, en lo a mí me pasa personal. al contrario. Sí, correcto. A mí me pasa al contrario, yo no recuerdo, a lo mejor lo he hecho, pero sinceramente no recuerdo haberle dicho a alguien, ya güey, hasta aquí, con tu amistad. No, no recuerdo eso. Es que justo o sea, yo me cuestionaba antes de hacerlo porque yo decía, a lo mejor yo estoy exagerando y la verdad, uno está acostumbrado a que terminar una relación significa terminar una relación sentimental. ¿Sí me explico? Pero no, yo no estaba acostumbrado, o más bien yo nunca me había cuestionado si debía terminar una relación de amistad. Porque, Creo, Paco, que es una relación emocional. exacto, sí, sí, sí. Sí, porque Y perdón, entiendo la diferencia a la que quieres llegar. Es decir, no es lo mismo terminar con una pareja, una relación sentimental, que terminar una amistad de fraternidad. Es decir, ahí es muy distinta la relación. Entonces, entiendo lo que digas. Pero perdón, ya no te vuelvo a interrumpir. Continúa. no, está bien, o sea, vaya, por ejemplo, me cuestionaba, ¿no? De que estoy exagerando o me estoy mamando, ¿qué? Y luego dije, a ver, vamos a ver qué dice la ciencia. Y me puse como a investigar y encontré un artículo que dice las 7 señales de que estás en una relación de amistad tóxica. Y yo, a ver, vamos a ver. O Y sea, Eso me luego estabas sonó buscando como... datos científicos que te dieran la razón, güey. sí, 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 claro, pero como sabes, recurres a tu psicólogo de cabecera, el Google, ¿no? Pero Sí. sí, la cosa es que entiendo tu preocupación, porque sí se da en la vida el hecho de que confrontemos a todo tipo de personas, en el trabajo, en lo informal de la cotidianidad del día, pero también en la escuela o no sé, en las cuestiones de intercambio comercial. De pronto te puedes topar con alguien que culturalmente no coincide contigo y pues evidentemente se va a dar ese bloqueo o esa animadversión de decir, sabes que hasta aquí, güey, y ahí muere, saco el 20, ya no juego y pues cada quien por su lado. Y se vale, porque se vale cortar
por lo sano para que no te dañe a largo plazo, es decir, y no importa quién sea, tú hablas de amistad, yo hablo también hasta de familia, porque pues hay que hacerlo, hay que ser objetivos, también hay que aceptar que de pronto la misma consanguinidad también se vuelve tóxica, ¿no? Sí, ¿qué ibas a decir, Mayela? No, más bien, me quedé esperando las 7, ¿qué son? Eran las 10 señales de que estás en Ok. una relación de amistad tóxica. Y la primera es de que hay mucho drama. Y yo, a ver, ¿hay mucho drama? Sí, sí, hay mucho drama. Había un chingo de drama. Y nosotros que estamos rondando los 40, 50, bueno, nosotros, pero hablando yo en específico, llegó un momento en el que yo dije, ya no necesito, ya no estoy para drama, ni estoy para más o menos, ni estoy para este tipo de cosas, ¿no? Y dije, no, pues sí hay drama, hay mucha drama, o sea, siempre es como una crisis constante, siempre es de alguna manera estar como poniéndome al corriente en cosas que eran como muy repetitivas, ¿no? Otra señal era de que no te puedes en verdad apoyar en estas personas, porque, por ejemplo, quedas en una cita y siempre cancelan, o necesitas como alguien que te escuche y nada más no están disponibles, o tu desahogo dura de que 1 minuto o 2 minutos de una reunión de pinches 2 horas. Y dije, no, ok, no, tampoco. Y luego, otra señal era te desanima, ¿no? O en inglés era como they bring you down, como te tiran para abajo, ¿no? Y yo decía, me ponía como a analizar y dije, ¿cómo me siento después de ver a esta persona? No, pues sí, porque en verdad no me desahogué, o sea, en verdad no usé a esta persona como, pues como un desahogo, como, no sé, no, no me apoyé en esta persona como una persona para desahogarme. Terminé no solo no desahogándome, sino trayéndome lo que esta persona estuvo escupiendo como por 2, 3 horas. Y luego otra señal era de que solo hay para un lado, o solo, en inglés es it's one-sided, como solo existe como un lado de la historia, o un lado de, no es como un esfuerzo mutuo para alimentar a la amistad, o no era para un esfuerzo mutuo como para construir o seguir construyendo la amistad, ¿no? Porque según yo la amistad tiene varias fases y no las conversaciones o la historia de la amistad ya no daba para seguir construyendo como una fase más, ¿no? O una fase en donde ya estábamos más allá del bien y del mal. Ya lo que pasaba era, bueno, así es el Paco, ¿no? O así es la Mayela, o así es José Juan, ¿no? Pues, ¿qué se le va a hacer? No, pero eso no justifica. No, pero eso no justifica, ¿no crees, Paco? Es decir, es que así es él. No, espérate, así es él, pues no debe ser así, debe cambiar, porque está afectando la relación de amistad. Al ponerse por encima de cualquier otra persona, por cualquier otro interés, el suyo propio, me parece que ese es un abuso. Y no debemos permitir que nadie nos quite una de las cosas más valiosas que tenemos en la vida, que es el tiempo. Y evidentemente coincido contigo, o sea, es preferible, mejor de lejecitos, cada quien hágale como pueda, porque juntos ya coincidimos y ya nos dimos cuenta que no funciona, entonces pues coincido, es mejor alejarse, sí. Eso es lo que yo pienso, Paco, no sé, Maye, ¿te ha tocado, no te ha tocado alguna amistad tóxica? Supongo que sí, en algún momento, digo, ahorita que... Sí, eso estaba pensando, güey. Estás enumerando y dije, ay, güey, check. Hago todo eso. No, pero sabes que con respecto a eso de que la otra persona tenga que cambiar, pues yo creo que no es para todos, ¿sabes? ¿Cómo? Esperar que... No es, yo creo que, no sé si también sea una cosa de la edad, ¿sabes? Pero esperar a algo del otro siempre o estar constantemente solicitando que se cambien, teniendo demasiadas expectativas o algo. A lo mejor es que es preferible
como bien dices, moverse rápido a otro sitio. Y yo por lo general dejo que las cosas se enfríen, pero no soy tan tajante. Porque entiendo que las personas podemos cambiar. Entonces creo que he tratado al menos de no cortar vínculos completamente porque no me parecen agravios mortales, ¿sabes? O sea, no me parecen agravios que me hayan físicamente lastimado, denigrado, bla, bla, bla. O sea, no me parecen que haya cosas que hayan trascendido como para decir, no quiero volver a verte en la vida, ¿no? Sí. Pero sí soy más como, a lo mejor me tomo mi tiempo y me ocupo de mis cosas y dejo descansar las cosas, ¿no? Y en pocas palabras me hago pendeja, supongo. Para los que hablan ruso, me hablo pendeja significa... no sé. Sí, me hago güey. Bien mal. Sí, estoy de acuerdo en que hay personas que van cargando sus propios demonios y los imponen en otros. Sí, y por ejemplo, otra de las señales era como la confianza, que no confíes, como que ya está dejando de haber confianza. Por ejemplo, tú le cuentas algo y de repente alguien viene a preguntarte sobre eso que le contaste, confiando en la discreción. No, ese sería el primer. Como la primera. Ese que, Paco, si te vienen a contar lo que acabas tú de decir o de platicarle a alguien con secrecía y si alguien viene y lo evidencia, pues esa es la primera señal de que sabes que me fallaste, me defraudaste mi confianza. Entonces, bye Lulú, ahí te ves. Cada quien le sigue por su lado, ¿no? Sí, ALB, es decir, a la Virgen. A la Virgen. Otra de las señales era como la falta de empatía. O sea, tú le cuentas algo sobre, oye, me está pasando esto y pone tú que a lo mejor hay un comentario, pero va acompañado de alguien que te gira los ojos, ¿no? Como de cosas así. Y dices, creo que esto no es un buen lugar para venir a expresar lo que me está pasando, ¿no? El otro punto era que la amistad era manipulativa, iba a decir. Manipuladora. Manipulative. Otra era de que la amistad era competitiva, que siempre estaba como sintiendo esta sensación de competencia. Otra era de que te hace menos enfrente de los demás y otra era de que por ejemplo, cuando tú estás como platicando algo, se escucha más como un monólogo que como una conversación en donde no hay como respuesta. En varias de esas 10 hice check fue cuando dije, ok, entonces no estoy tan mal. Y fue que le dije a esta persona, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Soy tóxico. Soy tóxico, no te convengo como amistad. Ay, no. No, yo le hubiera dicho, ¿sabes? Sí, ¿sabes qué? No, yo le hubiera dicho, no soy yo, eres tú, así que ahí nos vemos. No, perdón, espérate, sí. O sea, sí me dolió en parte como claro, crear esta distancia, pero también me duele porque, por ejemplo, uno va haciéndose adulto y es más difícil hacer amistades. Porque, por ejemplo, ¿por lo que hablabas hace rato? Sí. De la desconfianza. Y también es uno de los puntos, pero también, por ejemplo, aclaro que no es algo que no pueda hacer estando casado, pero estando casado es como complicado porque tú cuidas, por ejemplo, cuando estás en un grupo de personas o entras a un grupo de personas y ves a una persona y dices, la vibra de esta persona está chida, estaría chida hacer amistad con esta persona, ¿no? Y luego
de repente en ese grupo empiezas como a compartir comentarios y luego empiezas a conocerte, a conocerse y luego empiezas a conocer, a saber que compartes mismos gustos y luego empiezas a crear como una cierta conexión y luego empiezas a crear, se crea la amistad, ¿no? Ese tipo de cosas es más complicado ahorita porque, por ejemplo, yo cuido mucho de que la otra persona no sienta que estoy tirando como al suelo, ¿no? Por respeto sobre todo y porque no quiero incomodar a la otra persona. Y también porque no quiero que la otra persona piense que las intenciones son diferentes, ¿no? Cuando yo ahora estoy en un punto en donde quiero ser amigos, o quiero ser amigas, o quiero ser amigas, y digo, chingado, perdí una amistad y ahora para poder hacer más amistades está complicado. Y recuerden allá afuera todos llegamos solos. Sí, recuerden allá afuera, amigos convergentes, síganos por favor y recuerden, ¿quieres ser mi amigo.com? Entonces la realidad está bien, entiendo, Paco, pero yo creo que no debemos supeditar tampoco nuestra forma de ser para conservar una amistad de esa naturaleza, porque sí, hay afección de ambas partes, eso lo entiendo, porque tanto como te ves afectado, uno también a veces no lo percibe y afectas a otra persona. Y eso cuando pasas por alto el nivel de toxicidad que tú posees, es decir, el grado de veneno que te cargas, y que también puedes, y lo haces de hecho, el afectar a alguien más, pues es que de pronto también hay que ser críticos y autocríticos, saber hasta dónde nuestras formas de ser, de comportarnos, de hablar, de no hablar, o de no hacer las cosas, también eso incide, llega a afectar la relación, y sí, pero siempre con la objetividad necesaria para alejar aquello que nos hace daño, ¿no? Creo, eso sería lo más importante. Hay que cuidar, como dices, a esta edad en la que estamos, ya no andamos para perder el tiempo y pues hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos y si vas a hacer una nueva relación, vas a tener una nueva amistad, vas a tener un nuevo amigo, amigue, amigui, como le quieras decir, pues hay que cuidarse de que esa relación se cultive, es decir, llega o se lleve, como dices tú, por etapas, por grados, por niveles, no recuerdo ahorita cómo lo dijiste, pero sí hay etapas en las amistades, entonces coincido contigo en ese sentido, de verdad. Sí. Converjo. Pues así está el business. Así las cosas. El loco. Simón. Como dicen, ¿no? ¿Quieres decir algo, Mayela? Sí, Maye. No. Pues diga algo. No. No seas tóxica. Justo ahorita que me quedé pensando, este tema me movió fibras. Perdón. Creo que he sido estoica demasiado tiempo. Hay que aclarar que no nos pusimos de acuerdo. No, evidente, no. Aquí en Convergentes lo saben. Debo decir, por cierto, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio, en esta nueva temporada del 2026. Se nos olvidaba, feliz año a todos. La verdad es que entramos con esta idea de que a partir de enero, este mes en el que estamos, nos llevemos con una nueva sorpresa al descubrir que nos escuchan más personas, nos comparten, nos dan like y eso nos hace muy felices. Y pues agradecerles a todos y esperando que la hayan pasado súper bien en este 2025 que terminó, y a partir de ahora vamos a escuchar nuevos comentarios, nuevas fibras tocadas por temas como este, ¿verdad, Mayela? Ser tóxicos. Estoy muy feliz de verlos, de escucharlos y saber que ustedes nos escuchan. Converges, todos convergemos en Convergentes. Yo converjo, tú converges. Qué sensible. Sí, porque te tocó sin Yolanda, Mari Carmen. Pues lo digo de WhatsApp en parte, pero porque creo que a veces le resto importancia. Tal vez sea el rollo de la edad y los dramas.
que cada vez me alejo más de esas situaciones que pueden ser complicadas. Entonces, al contrario, yo no ando como incesantemente buscando amigos, pero sí trato de conservarme lo más que puedo dentro del radar de los que ya son mis amigos, ¿no? Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Oigan, ¿quieren que les cuente algo? Ya saben que yo siempre estoy viendo Netflix, ¿no? Pero espera, ¿me ibas a decir algo, Yeye? Sí, no, estoy contigo y lo que dijiste, que Paco lo puntualizó muy bien, hay que cortar el drama, evitémonos la pena de andar por la vida generando y recibiendo problemas que no nos compete cargar, es decir, quitémonos del drama. Esa está muy bella, esa frase que utilizó Paco, yo la había leído por ahí, la tengo anotada por ahí en alguna parte. Sí, corta el drama, ya estamos en una etapa de la vida en la que no debemos andar cargando lastres. Solo eso, Maye, solo eso, pero sí, interesante. Pues, sin drama no hay trama. Sin drama no hay trama. Oye, sí. Y en Netflix, sin conflicto no hay historia. Claro, pero al menos que no sean de la vida real, ¿no? Quedémonos en la ficción, quedémonos en ese pacto ficcional de la verosimilitud. Ficción histórica. Sí. Sí, de hecho, eso literaria, dime. De eso quiero contarles hoy. Cuéntanos. Justamente del drama y la trama. Saben que estaba hace poco viendo en Netflix un documental, para el que quiera, saben, echarle un ojo, se llama The Stringer. No sé si ya lo viste, Paco. No. Y si no lo has visto, deberías. Bueno, que trajo a mi atención algo que se me hace bien fuerte y que toca muchas fibras, ¿no? De entrada. Resulta que el fotógrafo de guerra Nick Ut, si recuerdan la famosa fotografía de la niña de Napalm, quemada con Napalm durante la guerra de Vietnam, una fotografía de 1972, famosísima, de Nick Ut, sí. que ganó el premio Pulitzer y ganó la World Press Photo de ese año, ¿no? Entonces este documental empieza a recoger evidencia, digamos, forense, de una denuncia que hace el editor de aquel entonces, que se llama Carl Robinson. Era el editor de Associated Press, que ese año en particular, durante la guerra de Vietnam, no sé si fue ese año, pero durante la guerra de Vietnam, que creo que duró casi 20 años, se ganaron 4 Pulitzers, Associated Press, 4 Pulitzers con las fotografías de guerra, pero creo que estamos todos claros que esa fotografía es como la fotografía de guerra, que tuvo un impacto visual muy fuerte, porque además tienen que entender que la historia documental de Vietnam tiene mucho impacto periodístico, quizá porque fue la primera vez que se podía ver en vivo en tiempos análogos, ¿no? Cosas que sucedían cuando eran tiempos análogos, la fotografía era análoga, toda esa operación no era como te lo mando por internet, ¿verdad? Entonces este es parte del impacto que tiene, donde seguramente muchos fotógrafos, journalists, ¿cómo se dice? Fotoperiodistas, sí, tienen como parteaguas o como guía o como incluso a lo mejor sueño, ¿no? O llegar a tener el impacto la experiencia y todo de los fotoperiodistas de Vietnam. Entonces resulta que este editor, Carl Robinson, de Associated Press, hace una denuncia muy grave que dice que en aquel año esa fotografía no es de Nick Ut, que esa fotografía no fue tomada por Nick Ut. Te lo está diciendo 50 años después, y él dice, fue un stringer, fue una persona que no era fotógrafo de Associated Press, pero que era de esos fotógrafos freelancers. Pero a la hora de enviar las fotografías a Nueva York, etcétera, me piden que lo envíe como si fuera una fotografía de Nick Ut. Y te explican el que hay detrás y todo, y cómo sucede, cómo llegan a ese punto de lo que pasó, digamos, en el cuarto oscuro, en el cuarto de edición, sobre cómo llegan a la decisión de cambiarle el nombre del fotógrafo, ¿no?
Pero imagínate que 50 años después buscan al Stringer. El Stringer dice que él sí tomó esa fotografía. Y entonces se tiene que abrir una investigación muy fuerte, o sea, forense, donde el documental lo hace, la dirección la hace Bao Nguyen, creo. Yo no he visto en sí nada de él o ella, pero está muy involucrado un periodista que se llama Gary Knight. Él es un fotoperiodista que creo que está en no sé si se diga la Seventh Foundation, que es como una asociación de periodismo de investigación, ¿no? Que cubren varios temas de actualidad. Él es el que como empieza a apoyar como esta teoría y empiezan a buscar quiénes van a hacer los análisis forenses, lo llevan a la atención de Associated Press, lo llevan a la atención de la World Press Photo y cada quien abre una investigación y ambas investigaciones concluyen en que, por ejemplo, Associated Press dice no es posible determinar, ¿no? Entonces vamos a conservar el crédito, vamos a conservar la autoría. La World Press Photo sí le quitó la atribución de la fotografía. Entonces ahora esa fotografía aparece como anónima dentro de la World Press Photo. Pero tienes que entender que pasa esto 50 años después, esta denuncia, alguien no tuvo una carrera, sí me explicó, y no tuvo su mérito, sí, y no tuvo todo las alabanzas que debió recibir por la fotografía más importante, más icónica de guerra que ha existido. Y otra persona, al contrario, hizo una carrera, y una larga carrera, y una buena carrera, muy sólida, Nick Wood. Y creo que se jubiló en Associated Press. Entonces, me atrajo mucho la atención el rollo este de, ¿sabes? O sea, qué pinche para Nick Wood también. Qué mala onda que esto está pasando, o sea, que te quiten la atribución de tu fotografía, que de pronto te digan que eres un embustero, ¿no? Cuando parece ser que es algo que le pasó, no algo que él necesariamente decidió hacer o lo hizo con malicia, ¿no? Es algo que le pasó a Nick Wood. Entonces me puse hace poco a ver si había algo más de información sobre cómo iba la cosa, ¿no? Por así decirlo. Porque claro, Nick Wood va a contrademandar a los productores del documental. Y me encontré con una como una conferencia, una junta creo que es la FCCT, que es el Foreign Correspondence Club of Thailand, donde es una entrevista que le hacen a Gary Knight, que es el fotoperiodista que participa en el documental, a Carl Robinson, que es el editor que está haciendo la denuncia de esta fotografía no es de Nick Wood, y a un otro fotoperiodista que se llama Matt Growcoot, creo, de Petapixel, que está interesante porque ahí mismo en la conferencia ellos dicen que entre ellos tres se llevan 20 años de diferencia. Entonces querían ver como la perspectiva de 20 años de diferencia sobre por qué es importante abrir ese debate y hacer esas preguntas incómodas de, güey, ¿fuiste tú el autor de esta icónica fotografía o no? Y por qué de cierta manera nunca es tarde para hacer estas fotografías. Entonces, esta es la pregunta que yo les traigo a ustedes. La reflexión que quiero que ustedes que hagan es con un comentario que hizo Mark Growcoot, que dice, creo que es esencialmente imposible saber quién tomó esa fotografía, por lo tanto, no me cambia la historia que está consolidada. Nick Wood fue el que tomó la fotografía. Y él dice, creo que debería de haber un Statute of Limitations, que en la ley estadounidense, no sé si existe en todas partes, pero ya ves que después de que un delito ha sido cometido muchos años anteriores, etcétera, no puedes ir a hacer una acusación por algo que pasó hace tanto tiempo, ¿no? Porque en teoría la evidencia y las pruebas circunstanciales ya cambian. Y ahora tienen muy poca evidencia. Los participantes, la mayoría ya murió, ¿no? Y entonces está este debate donde uno dice, creo que deberíamos todos de olvidar esto, ¿no? Y dejar que eso ya, pues ni modo, fue 50 años, es mucho tiempo, ya pasó.
Y Gary Knight dice, creo que al contrario, creo que es una cuestión ética, que así como nosotros queremos como fotoperiodistas llegar a la verdad y descubrirla y exponerla, debemos de empezar por nosotros mismos para cambiar las cosas en el mundo. Entonces nosotros mismos debemos de exponernos y vigilarnos y cuidarnos, ¿no? De que no estemos haciendo mala praxis. Y ahora pues está así la cosa, o sea, ¿ustedes qué piensan? Paco. Y dices que esta persona ya no está viva, ¿no? Todos los importantes están vivos. Nick Ut está vivo. Ah, ya. Y Nye, que es el fotógrafo que alega ser quien tomó la fotografía, está vivo. El que dice, yo cambié el nombre de la fotografía por órdenes de, no recuerdo cuál es su primer nombre, pero se llamaba Horst, que era el director, imagino, de aquella corresponsal en Saigón, creo que estaban. Ajá. Entonces, sí, o sea, todos ellos están vivos. Los que no están tan vivos son los testigos que pudieran ser más relevantes, ¿no? No se le puede preguntar a Horst, oye, ¿diste la orden? Ajá. Pero yo me acuerdo que no es solo una foto, ¿no? Hay varias fotos de la niña. O sea, creo que hay como unas 4 o 5 fotos más, ¿no? Sí, pero eso es lo que te pasan en el documental y no los quiero spoilear tanto. A menos que me lo pidan. No los quiero spoilear tanto, pero aunque me cuesta por dentro, sí. Perdón, pero yo me acuerdo haber visto fotos de la niña, no, de la mamá cargando a la niña. Y de la niña también con la mamá. No, la mujer que aparece ahí está cargando un bebé, que ese bebé murió de hecho. Okay. Y de hecho es una de las controversias porque en el recuento de la situación, Nick Ut, entrevista tras entrevista, ha contado la misma historia y dice, primero salió la mujer con un niño y luego salió la niña. Ajá. Y eso no fue verdad. La mujer salió, y ¿sabes qué es lo peor, Paco? Es que hay footage, ¿cómo se dice? Hay footage, sí. Footage, eso. Fotografías. Pero hay video. Hay video. Estaba la cadena, era la, ¿cómo se llamaba? ITN, creo. Ah, ya. Yeah. Era ITN, creo que era, que son los que hacen el famoso video, porque existe un video donde está la niña corriendo. Entonces, sí, me acuerdo de haberlo visto. Hacen un análisis forense que se lo solicitan a una compañía en Francia que se llama Index, que ellos son los que hacen el análisis forense y analizando las fotografías y analizando el video se dan cuenta que no pudo haber sido Nick Ut el que tomó esa fotografía, porque Nick Ut aparece metros atrás en el momento en que la foto fue tomada. Por eso creo que es interesante que lo vean, porque el análisis forense está bien para mí. Sí, porque es justo lo dices, es un análisis que se hace del evento, de la situación, en este caso de la autoría de la imagen, pero creo que como también dices, la percepción de la realidad, a fin de cuentas, el hecho que se registra, eso es lo que nos debería preocupar, ya no quién toma la imagen. Como dices, a veces los derechos de autor ya por tantos años después ya fenecen, ya son perecederos, ¿no? Y evidentemente pertenecen al público en general y sucede así, pero más allá de eso es hacer esa reflexión a la que nos lleva qué sucede con la humanidad, qué sucede o qué sucedía en ese momento con la humanidad, porque de pronto vemos muchas personas pero muy poca humanidad. No sé, a mí me parece, eso es lo que yo opino de lo que nos pone sobre la mesa, ¿no? Con esa imagen. Pero eso siempre, fíjate, por ejemplo, yo me pongo a pensar y digo, hay cuatro fotografías, 4 premios Pulitzer ganados en la guerra de Vietnam por Associated Press. ¿Cómo podemos estar ya tan seguros? ¿No? Entonces, como que toda la narrativa de lo que pasó y quiénes son los que tomaron las fotografías y quiénes, porque sí, pues, o sea, es cierto, la fotografía no pierde el mérito, y seguiría siendo la mejor fotografía hasta ahora de guerra. De hecho, o sea, además independientemente fue muy importante de quién la tome.
o sea, independientemente de quién la tomó, la fotografía ya no hay un dueño de la fotografía ya es de la historia. Siempre, ¿no? Pero sí es anónima, según la World Press Photo. Pero Associated Press Ujú. sigue diciendo, no, esta fotografía, yo le sigo dando la atribución a Nick Wood y el Pulitzer no ha dicho nada. Entonces, vaya, son cosas legales más o menos. Ciertamente le hace perder credibilidad a Nick Wood, porque te digo, hay video, el análisis forense es convincente, ¿no? Pero sí me parece como muy interesante porque políticamente se supone que lo manejan como esta fue casi la fotografía que hizo que la guerra de Vietnam terminara. Imagínate ¿No? una simple foto. Bueno, simple sin sonar peyorativo, pero pues es una foto, terminó Hay una guerra llamadas prácticamente. de Nixon grabadas donde está mencionando la fotografía, ¿no? Entonces Chale. es importante, güey. Aparte porque sí, la guerra de Vietnam, digo yo, la verdad es que nunca me había metido tan a fondo hasta que vi esta historia a ver qué rollo con la guerra de Vietnam, pero al parecer sí fue muy diferente. Ujú. Creo que fue la primera vez que utilizaron armas químicas, ¿no? El napalm entre ellos. Entonces sí fue como muy... además era como guerra de guerrillas, ¿sabes? O sea, era esto donde envío pelotones a darse en la madre cara a cara, frente a frente. Y creo que los soldados americanos comenzaron a crecer como la frustración de toda la guerra. Fue muy violenta y muy extraña. Y te digo, esta fotografía importa documentalmente, claro. Pero ya Me hay otras acordé, cosas, ya hay un video, ¿verdad? No, nadie hubiera, imagínate con el rush ahí de lo que está pasando, tal vez nadie se hubiera cuestionado quién tomó esto, la foto. porque también Sí. hablan de esta situación social donde dicen, güey, les pagaron $20 a los stringers que tomaban muchas fotografías y que nutrían esa evidencia histórica y esa evidencia fotográfica de lo que estaba pasando en Vietnam. Entonces, ¿por qué ellos los trataban así? ¿Por qué no les daban sus derechos? O sea, es una cuestión como muy grande y muy... También, o sea, yo creo que también te hace cuestionar como, por ejemplo, tú te imaginas que una foto así se estuviese publicando así de buenas a primeras en las redes sociales. Ya no las redes sociales, sino en los periódicos, en los medios serios. ¿Tú crees que una foto Ujú. así se estuviese publicando ahorita en estos tiempos? Porque Creo que no se también, podía ni entonces. Creo que no se podía ni entonces. Creo que Associated Press tenía lineamientos donde una niña desnuda no va a aparecer en una Políticas. ajá, Sí. políticas. porque, No va a por aparecer así, ejemplo, pero... creo que, o sea, y me hago esta pregunta porque cuando estabas contando todo esto, yo dije, creo que es la primera foto que sale como con ese tono, ¿no? Con esa tonalidad tan seria. Pero luego me acuerdo de esa fotografía del niñito en la playa boca abajo. No sé si te acuerdas, que fue Ah, sí, reciente. sí, sí, sí. Digo, o sea, hago esta pregunta, pero al mismo tiempo me acuerdo de esa foto y digo, pues con mayor razón, ¿no? O sea, los medios ahora, cualquiera puede ser un fotógrafo, con todo respeto para los fotógrafos profesionales y a los periodistas profesionales, pero cualquiera puede subir una historia o subir una fotografía de algo que está pasando en este momento, ¿sí me explico? Entonces, una fotografía así, yo creo que ahora, volviendo al tema, yo creo que ahora no te detendría una guerra, como esa fotografía en aquel entonces. No. En Yo no, ese a lo tiempo, mejor ahí yo entra un creo que en poco este tiempo. el tema que la alusión que hace José Juana, esta deshumanización. A lo mejor Uh-huh. ahí entra como esa parte, ¿no? Donde ya muchas cosas nos hemos acostumbrado, no nos sorprende, Sí, es que es muy fuerte el impacto
que visualmente que recibes de ese tipo de eventos, el registro del niño que mencionas, Paco, esa fotografía parte, desgarra, desgaja, y yo no tengo otros adjetivos más ilustrativos para ese tipo de imágenes que, bueno, las consumimos porque están ahí, porque están en la red, y evidentemente lleva a eso, lleva a pensar qué pasa con las personas, qué sucede con lo que consideramos humanidad. Entonces, por eso me llevó a pensar, con ese concepto me llenó, no por sé. Eso, o sea, por eso digo que la fotografía ya no es de quién sea el autor, sino ya es como parte de la historia de un momento en específico. Yo me acuerdo haber visto una entrevista de la niña señora ahora, Panty King, y me acuerdo que ella dice, en ese momento no me gustó la fotografía, yo no sé por qué, por qué me la tomaron si me veía como... Ujú. me veía fea o me veía Sí, o sea, desnuda, se etcétera, ¿no? desnuda. Ajá. Y luego dice, y ahora estoy tan orgullosa de que me hayan tomado esa foto porque puedo utilizarla para como un medio para buscar la paz, ¿no? Como para trabajar por la paz. Claro, porque Entonces, ella también le dio una carrera, digo, diciéndolo en buen rollo, el evento, sí, o sea, ella creo que tiene un puesto en las Naciones Unidas, embajadora no de algo sabía. también. Sí, es Kim Pok, estamos hablando de la niña de Napalm, ¿no? La niña quemada con Napalm. Sí, sí, sí. Mm. Sí, Sí, o sea, qué tanto a loco. Nick Ut como a ella le dio en ese sentido, les dio, vaya, eh, sí, es bien controversial, ¿no? O sea, a mí, yo siento hasta tristeza, ¿sabes? Por Nick Ut. Deja tú todo lo demás, claro, que es como un evento muy triste, pero yo digo, güey, 50 años después te pase algo así, con algo que seguramente no tuviste nada que ver, que alguien lo decidió por ti, que tu jefe lo decidió por ti, güey, o sea, tu jefe lo está decidiendo por ti. Tal vez es algo que tampoco ahorita mucha gente que está trabajando dice, algo así no podría pasarme en el lugar de trabajo, ¿no? En esta época, en este momento. Sí, qué Pero loco. allá era como, pues a mí me dio o sea, el editor dice, güey, pues era mi trabajo, o sea, de aquí comía, ¿no? Prácticamente, y de ahí comían ellos y todos. Pero, perdón, Entonces, no podemos no dejar de voltear a ver lo que sucede en este momento. Es decir, los eventos que han sido registrados por los medios, pues, han sido también devastadores, ¿no? En registrar y en comunicar y en difundir ese tipo de situaciones que nos afectan a todos, a todo tipo de ciudadano en todo tipo de lugar. Y no podemos eximirnos de ello porque ¿qué estaríamos haciendo? O sea, tapar la basura o echar el polvo por abajo de por abajo de la alfombra no lo desaparece. Entonces, pues tenemos que hablar de ello, tenemos que discutir de lo que genera ese tipo de situaciones, ¿no creen? Pero también, sí. perdón que vuelva un poco más atrás, pero por ejemplo, tú, si hubieses sido como la cabeza de WordPress Photo, ¿tú le hubieses quitado el crédito de la foto a Nick Wood? ¿Me ¿Yo? preguntas a mí? Sí, o sea, es una pregunta que lanzo, sí, a ustedes. O Ah, sea, ¿le hubiesen quitado el crédito? no, yo se lo atribuiría a él porque él es el que tuvo el valor para hablar, para levantar la voz y decir, "Oh, es esto, ¿no?". Creo que eso le da, desde mi punto de vista, el respaldo para decir, él es el autor de la imagen. Yo creo que yo hubiera hecho tal vez exactamente lo que hizo la WordPress Photo. Hicieron Darle una el crédito. investigación forense independiente. Dijeron, ok, ahí viene el documental. Déjame yo investigo esta acusación, porque creo que sí creo que, eh, digo, a final de cuentas son como, a lo mejor las cosas funcionan, ¿no? O sea, esos premios existen, etcétera.
pero el hecho de revisar esa historia y empezar por los fotoperiodistas por decir, no podemos seguir permitiendo estas cosas porque hasta ahorita no ha pasado. O no sé, la verdad, pero imagínate que volviera a suceder, o sea, solo porque nunca se tocó este tema de qué va a pasar con las personas que son freelancers, ¿no? Y que están tomando fotos y que de repente le mandan la foto a un fotógrafo y pues ya, la foto se vendió. El crédito es mío. Y voy a seguir viviendo de ese crédito mucho tiempo. Y ti ya te pagué tus $200, ¿no? Sí. O 20 o 40, o lo que le hayan pagado. En ese momento no es el precio, le pagaron 20. Es el valor que genera luego con la posteridad, con el paso del tiempo. Evidentemente esa imagen se revalora o se cotiza nuevamente y pues bueno, tiene un valor histórico justamente porque es un canal, es un medio a través del cual podemos regresar a ese momento de nuestra historia, de nuestro periodo como habitantes de este planeta y pues decir, bueno, ¿qué sucedió ahí? ¿Puede volver a suceder? Si sucede ahorita, ¿qué haría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Se puede volver a dar? ¿Se da? Creo que sí. Entonces... Sí, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de organizaciones, ¿no? Que a final de cuentas, ¿qué organización tiene corazón? O sea, sí, es decir... pero vamos a analizarlo de manera pragmática, si ustedes quieren. ¿Quién maneja el discurso? Quien maneja el discurso es el que cuenta la historia, es el que te dice quién ganó, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también hay que hablar de, sí, esas organizaciones, esas empresas, esos tipo de tejes y manejes que se dan entre ellos, pues bueno, les permiten determinar quién cuenta la historia y qué fue lo que pasó y cómo fue que pasó. Para atribuir de manera maniquea, si tú quieres, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, aunque sabemos que eso no se puede hacer. Hay mucho tema, hay mucha paja de dónde cortar. A ver, ¿cómo? Mucha tela de dónde cortar. Mucha paja de dónde cortar. Exacto, quería romper el hielo. Sí, porque aquí en Convergentes cada tema nos da para discutir, para reír, para llorar, para estremecernos, para compartirlo con ustedes que están allá afuera y que saben que esto lo hacemos con la idea de que también ustedes nos compartan, converjan con nosotros y nos digan qué opinan. ¿Ustedes le darían la autoría o no se la darían a quien tomó esa imagen? Pero bueno, así las cosas. Yo también les quería poner sobre la mesa algunas cosas que me han sucedido últimamente. No sé si todavía recuerden ustedes o no sé si lo han encontrado por ahí. El fenómeno de la desaparición de personas. La situación que nos lleva a pensar a dónde van, a dónde se van, se los llevan, se van por su cuenta. Y eso me trajo un artículo que leí justamente hace unos días sobre el fenómeno que en Japón se conoce como yohatsu o evaporación, que se presenta los porque siempre bien poéticos. Sí, a todos sus males les ponen algo bonito, ¿no? Ajá, exacto. un nombre bonito. Sí, no, bueno, no sé si, disculpen, no hablo japonés, si lo pronuncian bien o mal, pero bueno, así lo escuché en un artículo también que vi en un video. Pero bueno, este fenómeno se da por la situación. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Desde el fracaso en el trabajo, desde que fallas en la escuela. Es un tipo de sociedad, lo sabemos, muy exigente. Y si te ven como alguien que fracasa en la vida es porque no supiste manejar tus emociones en tanto las situaciones en el trabajo, en la escuela, o también es muy mal visto en aquellas latitudes, en aquellos países, que la gente se divorcie y si fallas como marido o como parte de esa unión, pues también te ven como alguien que fracasa, ¿no? Y para evitar eso, para evitar que los estigmaticen, yo supondría, porque también se ha dado por la razón de
que entran en la adicción, son muy dados a jugar mucho y también a consumir mucho alcohol, y pues hay quienes también entran en otro tipo de adicción, y por ello pues la sociedad los estigmatiza, o porque tienen hasta a veces escándalos sexuales. Es también el origen de este tipo de detonador que hace que las personas decidan desaparecer, decidan evaporarse, y lo hacen cortando todo lazo, toda comunicación con la familia, con el trabajo anterior. Desaparecen. Hay muchos que sí los encuentran y hay muchos que sí regresan a casa, pero hay muchos que no. Y esto ha sido cuantificado y cada año se da en el país japonés, en Japón, se desaparecen entre 90,000 y 100,000 personas. Y yo digo, wow, o sea, y como allá lo que leí es que no llevan un registro de las personas que desaparecen. Si no cometen un delito, pues bueno, pues son libres de desaparecer y de hacer lo que quieran, ¿no? Y por ello, y me quedo también pensando, cómo un país como Japón no lleva un registro de la cantidad de ciudadanos que posee, en el sentido, bueno, supongo que sí habrá, pero de saber qué sucede con ellos. Y bueno, yo no sé por qué estoy hablando de ello, siendo mexicano, y sabemos que acá en nuestro país eso es muy cotidiano, ¿no? La desaparición de personas. Pero bueno, eso es lo que yo leía, eso es lo que quería compartirles aquí con ustedes, convergentes. Paco, no sé, ¿qué opinan de lo que les traigo ahora? Justamente hace unos días yo estaba preguntando, estaba más bien pensando en eso, o sea, en la cantidad de gente, creo que te lo mencioné, la cantidad de gente desaparecida en general en todo el mundo, ¿sabes? O sea, es como, es overwhelming, la bilingüe. Pero, o sea, sí, la sociedad japonesa es muy exigente, pero también creo que ellos tienen como una cultura de respetar mucho la privacidad de la otra persona o el espacio de la otra persona. Entonces me pregunto si no es como muy contradictorio, por ejemplo, tú en un escenario en el que tú vas en el metro de Japón, ¿no? Nadie te molesta, nadie te pregunta, nadie se te acerca, todo el mundo respeta como tu espacio personal. Entonces imagínate todas esas historias, la gente que va en un vagón simplemente en el metro. Imagínate todas esas historias de la gente, por ejemplo, una persona en específico que a lo mejor se siente presionado porque su papá, su mamá, su familia le está exigiendo resultados basado en las exigencias de la sociedad, ¿no? Le está exigiendo resultados. Entonces, como esta persona a lo mejor no quiere molestar a nadie con sus problemas. Dos, las personas que están alrededor de él, incluso su familia, no puede no acercarse a la persona a preguntarle qué está sucediendo con él, ¿no? Entonces, creo que es como un círculo. La sociedad japonesa tiene como un círculo ahí vicioso muy raro, en donde tengo muchos pedos, pero no puedo hablarlo con nadie porque no quiero molestar a nadie, pero también las personas a mi alrededor no me preguntan, entonces desaparezco. Entonces me pregunto si ese tabú de no molestar a nadie tiene alguna repercusión en que el número de desaparecidos en Japón haya estado aumentando tanto, ¿no? Sí, eso por un lado, Paco, pero también entramos en esta disyuntiva que para ellos les sirve para empezar de cero. Es decir, no obstante, esta renuncia social que hacen, que realizan, es decir, yo lo pondría como un harakiri social. Al desaparecer, pues sí, es decir, dejas todo atrás, dejas todo contacto. ¿Por qué? Porque la gente te considera débil al verte que fracasas en la vida, por la misma exigencia que tiene este tipo de sociedades, no solo la japonesa. Yo sé que también los chinos, los coreanos, perdón, pero es así. Y a diferencia de nosotros los latinoamericanos, que no somos tan azotados, porque ese sería el término más ilustrativo,
en el sentido de que pues si te va mal, tienes otras oportunidades, hay otros trabajos, o si no te fue bien en esa oportunidad, en ese momento, pues te puedes contratar en otra empresa, no sé. Pero pues allá esto es tan convencional, el hecho de que decidan desaparecer por su cuenta y adiós, ¿no? No quiero saber de ustedes, porque pues ustedes tampoco, como dices, no me preguntan. Y como también lo dices, por no molestar al otro, prefiero cortar, desaparecer, empezar de cero, irme de la ciudad, irme a un pueblo y ser otro. La otredad. Los doppelganger, dicen los alemanes, ¿no? Siempre tenemos otro. Pero bueno, esa es otra idea. La cosa acá está hablando de la desaparición, de las razones que se den, pues siempre es interesante cuestionarse. ¿Por qué decides completar? A ver. Porque, por ejemplo, imagínate... imagínate una familia ya mayor, ¿no? Un señor, una señora con su familia, ¿no? A lo mejor la familia, a lo mejor los hijos viven o no con ellos, o a lo mejor viven con ellos, ¿no? Pero imagínate, por ejemplo, que uno de los miembros de la familia tenga a lo mejor una enfermedad autoinmune o tenga una capacidad mental diferente o tenga una discapacidad, vaya. Por lo que te decía ahorita de que no quieren molestar a nadie, imagínate cuánto debe ser el agobio mental y físico de las personas de este núcleo familiar y de la pena o la vergüenza que les da pedir ayuda, ¿no? O decir que tal miembro de la familia tiene como esta circunstancia, que no quieren causar problemas, que no quieren decirle a la policía, que no quieren decirle a los departamentos, a la oficina, a los departamentos sociales que tengan allá, ¿no? Etcétera. O sea, es como... es una molestia que... es como una posición tan arraigada en la cultura japonesa que los hace decir, no quiero molestar a nadie, mejor desaparezco, ¿no? Yo creo que... No es... ¿Tienen vergüenza o tienen pena? No sé. No es en parte este rollo que en estos países, bueno, en algunos de estos países en Asia hay como una presión hacia un hijo, no sé si es el mayor o el menor, o los hijos en general, por el cuidado de los padres cuando están ancianos. ¿Cómo? Sí, ¿no? Hay algo así pasa, ¿no? De que, por ejemplo, hay un hijo en la familia, a lo mejor es el hijo mayor, el que se encarga sólidamente, o sea, completamente de los padres en su vejez. Un poco lo que pasaba de que el hijo menor se queda cuidando a la madre hasta que fallece. Un rollo así. Ah, ya, sí. Nada más pregunto porque la verdad es que no tengo idea. Puede ser. Puede ser, sí. O sea... porque cuando hablamos de desaparecer, hablamos de que van... Oigan, imagino, pero eso es muy mexicano, eso del hijo menor que se queda cuidando al padre, eso es muy nacional, muy mexicano también, hay que acordarnos de ello, ¿no? Tengo entendido que sí es muy mexicano, pero también tengo entendido que pasa en otras partes. Por eso preguntaba, no es parte de que la gente, que ese tipo, que la persona que le toca el cuidado de los padres así como de fiu, me voy. Y que dejan a familias abandonadas, ancianos abandonados. Sí, puede ser también. Yo creo que eso sería una de las razones también por las cuales que se ven imposibilitados de ser completamente responsables y prefieren tomar ese tipo de decisiones. Pero lo sabemos, es una sociedad muy particular, muy característica o caracterizada por muchas situaciones que para nosotros occidentales pues nos son, pues no sé, asombrosas, ¿no? Por usar un término.
Y ceremoniosas quizás. Sí, yo por ahí alguna vez vi un artículo en un reportaje de televisión donde una aldea en Japón donde se había quedado sin personas, lo que hacían los que quedaban era construir personas de paja y ponerlas como si estuvieran realizando actividades de todo el día, de todos los días. Y se ve bien extraño eso, ¿no? Entonces, y pues también está de pensarse, pues por ejemplo, son otras costumbres, ¿no? Estamos hablando de la gente que le da vergüenza o pena pedir ayuda. También los japoneses son muy, bueno, en mi experiencia, las personas que he conocido son muy tajantes, ¿no? Porque, por ejemplo, también he visto casos en donde simplemente están hasta la madre de la sociedad, agarran sus cosas y se van. Por ejemplo, hay gente que tiene un negocio y dice, ya no quiero este pedo, ya no quiero hacerme cargo, ahí nos vemos, ¿no? Ya me voy de aquí. Sí, son muy también así. Está la gente que toma la decisión, voluntariamente, ¿no? Sí, son muy así, muy tajantes, como dices, muy determinantes. Pero sí, es una sociedad muy, no se andan... muy misteriosa, muy atractiva desde mi gusto, ¿no? Desde mi punto de vista, porque tiene cosas como esta, como de la que platico, de la desaparición, de la evaporación, del yohatsu, pero a la vez también culturalmente y tradicionalmente es una sociedad muy, muy atractiva, muy interesante de estudiar. Pero sí, bueno, sí me acuerdo, sí me acuerdo, ahora que estamos hablando más, sí me acuerdo haber leído hace mucho algo así, o no me acuerdo si fue un video, que me acuerdo que en uno de esos ejemplos una familia iba a la policía y la policía le decía, pues no podemos hacer nada porque no está desaparecida, o sea, sabemos que va a tal cajero a retirar dinero, sabemos que va al banco a retirar dinero, sabemos que va a tal parte a hacer trámites, sabemos que va aquí y allá a hacer sus cosas. Está vivo. Está vivo, o sea, no está desaparecido, sabemos dónde está y no vamos, me acuerdo que la policía le decía, no vamos a intervenir a menos que este güey a menos que alguien lo mate o que tenga un accidente, exacto. O que cometa un delito, ¿cierto? Porque no se mete la policía. Delito, sí. Y me acuerdo que le decían, no vamos a intervenir a menos que exista otra razón, y que la familia se quedaba así de, pues, ¿qué hacemos? ¿Contratamos? ¿Lo mandamos a seguir o lo mandamos a investigar o qué hacemos? Que la policía le decía, no, pues espérate que regrese, o sea, no podemos hacer nada porque, pues, cierto. Aquí está. Todavía está aquí, no está desaparecido. Ese es el fenómeno del cual habla este artículo de los yohatsu, los evaporados que por su cuenta deciden desaparecer. Muchos de ellos, te digo, son encontrados porque deciden regresar ellos mismos, no porque los obliguen. Es decir, al fin de cuentas también regresan, pero muchos otros, te decía, según el artículo, no. Y pues muchos también se convierten en carne de cañón para la mafia, ¿no? Para los yakuza. ¿Por qué? Porque les pagan en efectivo y hacen trabajos rápidos y de esa manera sobreviven en las calles o donde renten o donde habiten, ¿no? Y pues eso es también lo que finalmente concluye el artículo que les digo, leí sobre los yohatsu japoneses. Los yohatsu. Convergentes. Pero... Saludos para nuestros amigos de Japón. De Japan. A ver si nos escuchan por allá. Sí, porque nos han escuchado en muchas partes. Espero que también en Japón nos escuchen, converjan con nosotros desde allá. Yo sé que allá siempre, nunca falta un mexa, ¿no, Paco? En cualquier parte. Sí, nunca falta. Siempre puedes hacer un mundial en Sudáfrica y va a haber mexas. Sí, sí, claro. Va a haber mexas. Eso es innegable. Por todo el mundo nos diseminamos. Ahorita, por ejemplo, para muestra 2 botones tengo aquí conmigo en los micrófonos desde Madrid y desde Chicago. A donde vayas hay un mexa. En todos lados, sí. Sí. Por algo será. Clarita. Listo. Entonces, ustedes no desaparezcan. No desaparezcan, convergentes. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar. Gracias, Paco. Gracias, Maye. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Bye.